Sean todos y todas bienvenidos. Buenos días. Les agradecemos su presencia en este último día del coloquio y antes de la solemne ceremonia de investidura del doctorado honoris causa de nuestro invitado de honor. Los invitados que están a cargo de presentar el libro que hoy nos reúne son la doctora Tania Favela Bustillo, académica de tiempo completo del Departamento de Letras, quien también se encargó de la introducción de esta edición. Les pido un fuerte aplauso. El doctor João César de Castro Rocha, profesor de Literatura Comparada de la Universidad de Río de Janeiro y presidente de la Asociación Brasileña de Literatura Comparada, Abralic. Fuerte aplauso. Y finalmente el doctor Boaventura de Sousa Santos, profesor catedrático en Sociología de la Universidad de Coimbra y el autor de esta antología. Un fuerte aplauso. La doctora Michelle Gama, a mi derecha, se encargará de moderar a los presentadores de esta edición bilingüe y muy especial. Desde la División de Humanidades de esta institución, Humanidades de Comunicación, agradecemos a todos y todas que hicieron posible la edición de esta obra, cuyas ilustraciones estuvieron a cargo de Federico Zubiri, a quien agradecemos el cuidado y la labor al presentar hoy estos ejemplares, en conjunto con todos los involucrados en la traducción, el estilo y textos paratextuales. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Michelle Gama para que nos presente de forma más detallada a nuestros invitados y comenzar con este acto. Hola, buen día. Quiero agradecer muchísimo al comité organizador la invitación a moderar esta presentación. Esta edición creo que está tan llena de detalles que es realmente un honor estar aquí presentándola. Ya la tendrán en sus manos, ya verán a lo que me refiero. Y antes de cederle la palabra a la doctora Tania Favela, me gustaría leerles un poco de su trayectoria. Ella es poeta, ensayista y traductora, estudió la licenciatura en Literatura Latinoamericana y la maestría en Letras Modernas aquí en la Universidad Iberoamericana. Después estudió el doctorado en Literatura Latinoamericana también, pero en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1994 es profesor en el Departamento de Letras de esta institución, y de aquí de la Ibero, y su línea principal de investigación es la poesía hispanoamericana, sobre todo peruana. Ha estudiado poetas latinoamericanos como Hugo Gola, José Watanabe, Juan L. Ortiz, entre otros. Y ella como poeta ha publicado Materia del Camino en 2006 y Pequeños Resquicios de 2013. Y como ya se mencionó, se hizo cargo de la introducción del libro que hoy presentamos. Gracias, Tania. Adelante. Ahí está. Perdón. Bueno, ok. Bueno, pues yo también quiero agradecer mucho la invitación a participar en la antología, ¿no? Le quiero agradecer al doctor Carlos Mendoza su invitación y la confianza también para participar aquí. Y bueno, me da muchísimo gusto después de haber leído, ¿no?, todos estos meses, mucha aventura, finalmente conocerlo, y también, bueno, es un honor estar al lado de João, que conoce muy bien la obra, y bueno, de Michelle también. Y bueno, yo voy a leer el texto, o partes del texto que puse en la introducción, pero antes quisiera también decir algunas cosas, ¿no?, antes de hacer la lectura del texto, porque cuando venía para acá pensaba, bueno, ¿cómo hablar de poesía, ¿no?, en este coloquio, ¿no? Es decir, bueno, Boaventura es poeta, ¿no?, pero el coloquio ha sido un coloquio duro, ¿no?, muy interesante en los temas que se han tocado, y pensaba, bueno, ¿cuál es el lugar de la poesía en este coloquio? Tengo aquí una lista de palabras que se han repetido, ¿no?, muchísimas veces a lo largo de todo el coloquio, ¿no? Son palabras como despojamiento, humillación, injusticia, silenciamiento, invisibilidad, mentira, violencia, guerra, criminalidad, miedo, dolor, militarización, corrupción, ¿no? Entonces, todo este bloque de palabras, el maestro Gustavo Esteban lo resumió diciendo el lodo en que vivimos. Y bueno, cuando él dijo el lodo en que vivimos, yo pensé en un poema de João Cabral de Melo Neto que se llama El perro sin plumas, que
que seguramente conocen muy bien en esta mesa. Joao Cabral de Meloneto habla del perro sin plumas y ya desde ahí no hay un juego de palabras muy interesantes. El perro sin plumas, ¿no? Un perro no tiene plumas, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser un perro sin plumas? Es algo muy extraño, ¿no? Pero bueno, a lo largo de todo el poema, Joao Cabral precisa y dice, un perro sin plumas es como un hombre al que le han quitado hasta lo que no tiene, ¿no? Y bueno, ahí de alguna manera se revela un poco, ¿no?, la metáfora de Joao Cabral. Pero bueno, el poema no termina ahí, el poema es un poema muy largo, ¿no? Y poco a poco este perro se va transformando, no a partir de un discurso, sino a partir de el discurrir de las imágenes mismas, ¿no?, la metamorfosis de las imágenes, es decir, a partir de un trabajo poético, se va a transformar en un ave que vuela, ¿no? Y bueno, creo que ahí hay como el otro bloque de palabras que también se han repetido mucho en este coloquio, ¿no? Es decir, este perro sin plumas se convierte en un ave que vuela. Y las palabras serían un poco futuros posibles, mundos posibles, dignidad, esperanza, espiritualidad, ¿no?, de la que habló el doctor Carlos Mendoza, y también la palabra utopía. Entonces, bueno, pensaba yo, bueno, ¿cuál es el lugar de la poesía, ¿no?, en este coloquio? Bueno, creo que el lugar de la poesía estaría de este otro lado de las palabras, ¿no? Justamente la poesía como la posibilidad de abrir mundos posibles, la poesía como una manera de estar en el mundo, la poesía como utopía incluso, ¿no? Boaventura se presentó, ¿no?, a sí mismo como un optimista trágico, ¿no? Y de alguna manera ahí también estaría, ¿no?, esta vinculación, ¿no?, entre su conciencia social, pero también las posibilidades que él encuentra a partir de su modo de vida, que yo entiendo que es un modo de vida poético, ¿no?, porque es sociólogo, es activista, es rapero, por lo que he visto, ¿no? Y bueno, es poeta, ¿no? Es decir, bueno, y el rap y la poesía estarían también ahí como muy unidos en su concepción. Además, algunos otros conceptos que se han dicho a lo largo de este coloquio, que vienen de la propuesta de Boaventura, me han llamado la atención profundamente por su vínculo con la poesía, ¿no? Por ejemplo, él habla de la escucha profunda, ¿no?, que me parece un término muy hermoso, ¿no?, y que yo lo pondría un poco en juego con la naturaleza dialógica del poema, ¿no? Un poema tiene una naturaleza dialógica, es decir, justamente un poema no es un discurso monológico, ¿no? No es un discurso hegemónico, ¿no? Es decir, el poema siempre quiere entablar contacto con el otro, ¿no? Como decía Paul Celan, ¿no?, es un mensaje, ¿no?, en una botella, ¿no?, que de alguna manera busca a un tú, ¿no?, que lo entienda y que haya una especie de empatía, ¿no? Habla también de una sociología sentipensante, ¿no?, que también eso me gusta mucho, ¿no? Es decir, esta idea de sentir, pensar, pensar, sentir, para la poesía, para los poetas es algo común, ¿no? Es decir, no hay manera de pensar sin sentimiento, ¿no? No hay manera de pensar sin las emociones, no hay manera de pensar desde una razón fría, y ahí estaría otro concepto de Boaventura que también me gustó mucho, que es el de la razón caliente, ¿no? Ese concepto es muy lindo, ¿no? Razón caliente, que bueno, yo entiendo, ¿no?, y ya después Boaventura me dirá si es así o no, ¿no?, pero yo lo entiendo como una razón que se enfrenta a esta razón fría, puramente racional, normativa, utilitaria, logocéntrica, hegemónica, ¿no? Una razón que tiene que ver con lo incompleto, con el deseo, con el placer, con el sentimiento, con las incertidumbres incluso, ¿no?, con estas verdades incompletas, como las ha llamado también Boaventura. Pensando un poco en la razón caliente, se me ocurrió otro concepto de otro poeta cubano, muy importante, Lezama Lima, cuando habla del logos poético, ¿no? Entonces, el logos poético, ¿no?, me parece cercano de alguna manera a esta razón caliente, ¿no? Un logos que se enfrenta evidentemente a la razón hegeliana, ¿no?, a la razón histórica, ¿no?, y que estaría poniendo en el centro justamente la poesía. Y bueno, esto para nosotros es un gusto, ¿no? Venimos del Departamento de Letras, entonces poner a la poesía como centro me parece muy interesante, porque la poesía es justamente una forma distinta de pensar, una forma distinta de estar en el mundo, ¿no?, una forma distinta de mirar, ¿no? Y creo que de alguna manera la poesía, y aquí le robo la metáfora a Boaventura, la poesía es el sur también, ¿no? Y desde la poesía se puede generar otro tipo de conocimiento, ¿no? Hablaba también Boaventura de la universidad contrauniversidad, ¿no? Cómo generar una contrauniversidad dentro de la universidad. Y bueno, yo pienso que si pusiéramos el logos poético, ¿no?, o esa razón caliente en el centro, bueno, la universidad funcionaría
de una manera distinta. Pero bueno, también me puse a pensar, poesía y lucha, ¿no? Es decir, o poesía y resistencia, ¿no? ¿Cuál es la relación entre estos? ¿O cuál sería la función de la poesía ahí, ¿no? Ya vimos, la utopía, la esperanza, pero ¿cómo funcionaría? Es decir, ¿cuál es realmente el poder de resistencia de la poesía, ¿no? Podemos hablar de una poesía comprometida, de una poesía política. Me parece que no, ¿no? Me parece que eso podría empobrecer a la poesía. Boaventura decía, hay que tener cuidado con los adjetivos, ¿no? Decir poesía indígena o poesía femenina, ¿no? Es decir, es un poco de alguna manera como llevar a la poesía una intención y quizás también llevarla a un discurso, ¿no? Y si lo que se trata es de hacer contradiscursos o no discursos, ¿no? Porque todo discurso tiene que ver de alguna manera con la autoridad y con el poder, y la poesía se escapa completamente de esto, ¿no? La poesía de alguna manera no es inteligente, ¿no? Vi un video, ¿no? Muy interesante, ¿no? Entre Boaventura y Silvia Rivera Cusicanqui, que mencionó, ¿no? Boaventura hace poco, ¿no? Boliviana, una mujer muy interesante, y ella dijo algo que me encantó, que le dice a sus alumnos, le dice, Foucault hay que leerlo, dice, pero es demasiado inteligente y por lo tanto no deja espacio para la esperanza, ¿no? Sí, me gustó eso que dice esta mujer, ¿no? Y pensé, bueno, quizás la poesía pues no es inteligente, ¿no? La poesía tiene otro tipo de inteligencia, ¿no? Entonces, habría que preguntarse cuál es esa inteligencia que quizás estaría cercana a esta razón caliente, ¿no? Y bueno, para terminar, y antes de leer el texto, ¿no? Que preparé para lo de Boaventura, quiero leer nada más un fragmento de un poema de César Vallejo, ¿no? Poeta peruano, que también es el sur, en todos los sentidos, ¿no? Vallejo, que dice así, voy a leer nada más la primera parte del poema. Un hombre pasa con un pan al hombro, voy a escribir después sobre mi doble. Otro se sienta, ráscase, extrae un piojo de su axila, mátalo. ¿Con qué valor hablar del psicoanálisis? Otro ha entrado en mi pecho con un palo en la mano, hablar luego de Sócrates al médico. Un cojo pasa dando el brazo a un niño, voy después a leer a André Breton. Otro tiembla de frío, tose, escupe, sangre, cabrá aludir jamás al yo profundo. Otro busca en el fango huesos, cáscaras, cómo escribir después del infinito. Un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza. Innovar luego el tropo, la metáfora. Y bueno, el poema sigue así, ¿no? Un poco a partir de yuxtaposiciones, ¿no? Es decir, si se fijan, no hay ningún discurso en el poema de Vallejo, es decir, no es un poema comprometido en el sentido ideológico, y sin embargo está poniendo en el centro una afirmación y una interrogación, ¿no? La afirmación es la afirmación de la vida, y el cuestionamiento es el cuestionamiento de la cultura, las grandes disciplinas, el arte, las ideas. Entonces, quizás un poco lo que dice Vallejo es que, a partir de esta yuxtaposición, es que hay un desfase entre el arte y la vida, un desfase entre la cultura y la vida, un desfase también entre la teoría y la práctica, ¿no? Y bueno, Boaventura habla mucho de la práctica y de la importancia de la práctica para generar teorías, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, creo que Vallejo, y creo que en ese sentido también Boaventura, dirían que hay que poner a la vida sobre el arte, pero que hay que darle también una autonomía a la poesía para poder realmente tener ese golpe poético que es un golpe de libertad, ¿no? Un golpe de imaginación, un golpe de creatividad que no puede estar coartado por ningún tipo de discurso, por más hermoso que sea este discurso, ¿no? Porque pueden haber discursos muy hermosos, pero la poesía siempre de alguna manera se escapará de todo tipo de discurso. Y bueno, leo entonces, no sé cómo voy de tiempo, ¿sí? Bueno, voy a leer entonces nada más algunos fragmentos, ¿no? Para hablar de la poesía de Boaventura, que es lo importante, ¿no? Mi texto se llama Poesía y pensamiento crítico o la mirada canina en Boaventura de Sousa Santos. La mirada canina tiene que ver con una visión muy particular de Boaventura, una mónada perro, ¿no? Una visión otra, ¿no? Que de alguna manera abre posibilidades de ver, ¿no? Y que yo creo, y esa es mi propuesta, que esa mirada canina es la poesía, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Hay algo ahí, ¿no? No lo sé. Dice, para el poeta brasileño Paul Leminski, la poesía es un territorio, una reserva ecológica del mercado en que vivimos que se resiste al hecho de transformarse en mercancía.
Por otro lado, Boaventura de Sousa Santos comenta en una entrevista que para la lógica capitalista el territorio solo es válido en la medida en que es explotado. En esta última lógica, todo territorio es explotable, colonizable. Capital y territorio, pero también capital y lenguaje. Si esto es así, si existe una alianza entre estos términos, entonces la poesía y el pensamiento están también implicados dentro del sistema económico. Y quizás la única forma de salir de este es a partir de un pensamiento crítico, de prácticas alternativas de producción no capitalista o de prácticas poéticas de resistencia que desafíen esa lógica neoliberal, que desmantelen la pretensión de verdad de sus discursos y que astillen la globalización de su pensamiento y de sus acciones. Poesía y pensamiento crítico serían entonces, por su poder emancipador, por su resistencia intrínseca, reservas ecológicas para la humanidad. Si algo se impone hoy como urgente, es precisamente la necesidad de ampliar nuestra visión de la realidad, abrir posibilidades, buscar alternativas que ensanchen y no que reduzcan nuestra experiencia. Cito a Boaventura: están construyendo una favela dentro de ti. Advierte Boaventura en su libro Rap Global, y en el poema Texto y Comentario del libro Madison y otros lugares escribe: el cuerpo es a menudo una encomienda sin ninguna intimidad. Un cuerpo codificado, estereotipado, incluso colonizado. A lo largo de En los límites de la palabra, Boaventura denuncia el automatismo de nuestro universo. La insoportable máquina no te deja imaginar la ropa interior de los monumentos. O cuando mucho hay noticias, la máquina diaria del olvido. Y señala también la homogenización de nuestra mirada, y cito: visitantes fotográficos equipados con folletos y mapas, van de vestigio en vestigio, concordando con todo lo que ven. Atrapados en el universo del discurso, pareciera decir Boaventura en estos diagnósticos, ya no podemos ver el universo humano, es decir, nuestro propio organismo y el territorio que habitamos. En este verso, y el territorio que habitamos, está todo en su lugar menos el lugar. Es otro verso de Boaventura del libro, del poema Metamorfosis, que pertenece al poemario Viaje al centro de la piel. Y en este verso apunta, desde mi perspectiva, a una de las preocupaciones centrales de Boaventura. En su libro Una epistemología del sur, Boaventura reflexiona en torno a los lugares fuera del lugar, y ahí identifica los tres grandes descubrimientos matriarcales del segundo milenio: el oriente, el salvaje y la naturaleza. Estos lugares vistos desde una mirada patriarcal, colonial, capitalista, son el enemigo, la inferioridad y la exterioridad. ¿Cómo revertir esa mirada? ¿Desde dónde dinamizarla? ¿Cómo devolver al lugar su lugar? Como sociólogo, Boaventura ha creado herramientas conceptuales críticas para entrar en los intersticios de estos problemas, herramientas que le permiten cuestionar la desigualdad de los poderes y de los saberes. Resulta interesante que estas mismas preocupaciones hayan tocado desde hace ya mucho tiempo a algunos poetas norteamericanos, latinoamericanos y europeos. Entre ellos estaría, por ejemplo, Cardenal, Gary Snyder, Rodenberg, Oswald de Andrade, por poner algunos ejemplos. Esta coincidente preocupación ha llevado a un cruce interesante entre lingüistas, etnólogos, antropólogos, sociólogos y poetas, y una diversidad de enfoques en lo que hoy se conoce como etnopoéticas. En la propuesta de Boaventura encontramos algunos ángulos que podrían tocarse con la etnopoética o, por llamarla de alguna manera, con una sociopoética. Llama la atención en este sentido su insistencia en el presente amplio, en su pensamiento sociológico, la mirada canina, King, la mónada perro, y la incursión en el rap como forma contracultural. Me parece que estos tres elementos trazan una dirección muy sugerente. Y cito a Boaventura: canon no viene de canino. Si canon es correa, ¿cómo podría ser que un perro la inventase? Canon debe ser una trampa para atrapar humanos. Canine wisdom. Escapar del canon, la mirada canina posee un poder emancipador ante esas otras miradas codificadas, ante esa vida domesticada que tiende a monopolizar la experiencia. La intuición de esa mirada lleva a Boaventura a ver desde un ángulo distinto, ver con los ojos del perro. El perro, intuimos, vive siempre en el presente, en un estado de alerta. Pero además, el perro es esta séptima mónada, voy a
saltar algunas partes, ya después podamos hablar de esto, es la séptima mónada que ayuda a darle consistencia a las otras 6 mónadas que construyen nuestra subjetividad. Desde esta perspectiva me parece, ¿no?, que la mónada perro, ¿no?, acercándonos un poco a la etnopoesía, que la mónada perro podría leerse desde una visión chamánica del nahual o desde una visión totémica, ¿no?, visión fundamental, por ejemplo, en la concepción antropofágica de Oswald de Andrade, ¿no? Oswald de Andrade dice: se trata de la transformación del tabú en tótem, esto es, del límite y de la negación en un elemento favorable. Vivir es totemizar el tabú. Nahual o tótem, la mónada perro amplía la realidad, la libera, busca fisuras, alternativas para expandir nuestra experiencia. Boaventura en King figura, cito unos versos de Boaventura. Boaventura dice: uno de sus problemas es dejar que los nombres permanezcan demasiado tiempo en las cosas. Escribe Boaventura en King figura, aludiendo quizás a la importancia de esa fisura. Termino rápido, aludiendo a la importancia de esa fisura entre los nombres y las cosas, y cuestionando de alguna manera, ¿no?, la cosificación, ¿no?, de los seres, de las cosas, a partir de la cosificación de los nombres. Y bueno, me salto porque ya se me acabó el tiempo, ¿no? Entonces me voy hacia el final, ¿no? Y bueno, hablo un poco de los artistas que le interesan a Boaventura, ¿no? Menciono algunos de los artistas que le interesan, y después continúo pensando un poco qué es el arte para Boaventura, ¿no? Y bueno, resumo rápidamente, ¿no? Al parecer el arte para Boaventura, ¿no?, tiene que ver con la capacidad de perturbar, ¿no?, a el lector o de perturbar al espectador, ¿no?, ya que éste ha perdido, ¿no?, ante la banalización del horror, ¿no?, que hay en el mundo, ¿no?, esta capacidad de perturbarse. Entonces, bueno, la poesía, ¿no?, de alguna manera nos ayuda a entroncar con lo vivo, ¿no? Y bueno, me salto varias cosas porque ya se me terminó el tiempo, pero hasta ahí dejo hablar, ¿no?, a Joao, y bueno, pues ya. Muchísimas gracias, Tania, y sí, estamos con el tiempo encima, han sido días muy intensos, así que sin más, les platico un poco de la trayectoria del doctor Joao César de Castro Rocha. Él es graduado en Historia y maestro y doctor en Letras por la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Realizó un segundo doctorado en Literatura Comparada en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, donde fue alumno de René Girard y de Hans Ulrich Gumbrech, entre otros. También hizo un postdoctorado en la Universidad de Freie y en la Universidad de Princeton. Es profesor de Literatura Comparada en la Universidad de Río de Janeiro. En 2014 recibió el Premio Ensayo y Crítica Literaria de la Academia Brasileña de Letras y en 1998 el Premio Mario Andrade de la Biblioteca Nacional. Fue editor ejecutivo de la revista Estudios Literarios y Culturales Portugueses, publicado por la Universidad de Massachusetts Dartmouth. Fue becario del Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Oxford, del Colegio de San Juan de la Universidad de Cambridge y de la Biblioteca de la Universidad de Yale. Desde 2015 está al frente de la Asociación Brasileña de Literatura Comparada. Junto con el doctor Carlos Mendoza se encargó de la edición de este ejemplar que hoy se presenta. Muchas gracias. Adelante. Sí. Buenos días. Yo no quisiera dejar de empezar. Una vez que aquí concluimos el encuentro, yo quisiera empezar agradeciendo una vez más, yo creo que lo hago en nombre de Boaventura de Sousa Santos, al doctor Carlos Mendoza Álvarez, por una organización absolutamente impecable, pero a la vez muy afectuosa. Yo creo que Carlos nos hizo cuestión de enseñarnos lo que es la razón caliente en lo cotidiano. Y en ese sentido quiero también señalar que el libro, tal cual ahora lo vemos, que es un libro de arte, ha sido una invención y una idea también del doctor Carlos Mendoza Álvarez. Pero no me había imaginado un libro tan bonito, debo confesarles. Y para ello, el trabajo del artista Federico Zubire fue un trabajo que nos conmovió muchísimo, porque hizo más de lo que le habíamos pedido, se ha entusiasmado con la poesía de Boaventura de Sousa Santos y además de la portada hizo una serie de ilustraciones para el meollo del libro. Entonces quisiera empezar con eso. Yo había preparado un texto como Tania,
Pero los 2 días del encuentro me produjeron un impacto muy fuerte. Creo que como a todos nosotros. Y aquí una vez más la concepción del doctor Carlos y de Pablo Reina de proporcionarnos un conversatorio, no solo como una idea teórica, sino como una práctica de una plática muy específica, con esta disposición de los muebles, como si fuera el deseo de una rueda, el deseo de un círculo. Entonces me inspiré en esta idea y sobre todo me quedé encantado con el talento de conversador de nuestro invitado principal, que ya pudiéramos haberlo imaginado, los que como yo conocen la faceta de Boaventura de Souza Santos como excelente rapero. Eso es un conversador con ritmo. Yo quisiera entonces empezar siguiendo la lección de Boaventura, que nos ha enseñado que un buen conversador es sobre todo un excelente escuchador. Y yo quisiera empezar prestando mi voz a las intuiciones críticas y las observaciones muy inteligentes de los escritores, poetas y críticos que también están en el libro. Es una forma también de mencionarles y de reconocerles. En su prólogo, Javier Sicilia, y es para Carlos y para mí, y seguro para Boaventura también, todo un lujo haber contado con la presencia de Javier Sicilia entre nosotros ayer. Para mí fue una gran emoción, y es para nosotros un otro lujo que haya aceptado escribir el prólogo. Un prólogo de 3 cuartillas, pero un prólogo cuya intuición central es quizás la síntesis más perfecta de la obra de Boaventura de Souza Santos, y no solo la obra poética, sino también el pensamiento crítico. Nos dice Javier Sicilia que la poesía de Boaventura es la poesía de la ausencia de los ausentes de la historia, pero es una poesía de la ausencia porque se convierte en una poética de la emergencia, precisamente de todo lo que siempre estuvo ausente. Me parece una intuición preciosa, no solo de la poesía, sino también del pensamiento crítico de Boaventura de Souza Santos. En su bellísima introducción, pero ustedes ahora escucharon, me quedé encantado escuchando las palabras de la doctora Tania Favela Bustillo, que es una interpretación muy bonita y muy fuerte de la poesía de Boaventura de Souza Santos. La relación con Oswaldo de Andrade me parece perfecta. Una vez preguntaron a Oswaldo de Andrade si él se sentía preparado en filosofía. Dijo entonces que el problema es que los filósofos es que no estaban preparados, porque los filósofos por miles de años creyeron que el problema central de la filosofía era la ontología. Pero dijo Oswaldo, no lo es la odontología, porque el problema central de la filosofía es la predación ontológica, es apropiarse del otro. En su introducción, entre tantas cosas inteligentes que dice, hay una particularmente sugerente. Propone la doctora Tania Favela Bustillo que la poesía y el pensamiento crítico para Boaventura de Souza Santos son auténticas reservas ecológicas, la expresión es de la doctora, auténticas reservas ecológicas en contra del automatismo contemporáneo. Me parece también una intuición absolutamente perfecta para la poesía de Boaventura. Y no quiero dejar de mencionar la tarea, la más difícil de todas. Ya decía Walter Benjamin, la tarea del traductor. En alemán dice die Aufgabe, que como ustedes lo saben, die Aufgabe en alemán recuerda siempre una tarea, pero también la posibilidad de fracasar, que es aufgegeben. Entonces, die Aufgabe, la tarea del traductor, puede ser siempre también el fracaso del traductor. No es el caso de Emiliano Mastache, que es un brillante estudiante de doctorado mexicano que está en Brasil y que hizo una traducción absolutamente notable. Para la revisión final contamos con el apoyo de Héctor Conde, que estará acá, con el apoyo de Héctor Conde y también con el apoyo de la doctora Tania, que nos apoyó en el momento final de la revisión. El traductor Boaventura hizo una observación que me parece muy aguda. Como en su poesía hay un procedimiento de elidir la puntuación, incluyendo las comas. Y como en su poesía hay un procedimiento de, si pudiéramos decir la palabra, desjerarquizar incluso el empleo de las mayúsculas. Me parece que es una intuición muy importante con la cual concluiré, porque da a su poesía un carácter elíptico que, como dijo la doctora Tania, involucra necesariamente al lector.
Y es una intuición microscópica, pero muy buena, ¿verdad? Que la poesía de Boaventura de Sousa Santos, como si fuera un perfecto antropófago, se le come las comas y las mayúsculas se vuelven minúsculas. Habiendo prestado mi voz a las observaciones muy interesantes de Javier Sicilia, de Fabela Bustillo y Emiliano Mastache, yo quiero, inspirado en nuestro encuentro, que a mí me impactó muchísimo y sobre todo aprendí mucho esos 2 días, la sesión con los padres y las madres de los desaparecidos de Ayotzinapa, con Javier Sicilia, Daniela Rey, fue para mí una sesión muy difícil de estar ahí, por la conmoción y sobre todo por la importancia de este momento. Y sobre todo me quedé verdaderamente fascinado con la forma con la cual Boaventura de Sousa Santos después condujo el diálogo para una situación en la cual las palabras parecen que siempre son incapaces de exprimir lo que sentimos. Me recordé entonces, Boaventura, y quisiera recordar junto con ustedes, de una forma muy modesta, una tradición de la poesía occidental, que solo anoche en el hotel me la recordé, después de los tequilas, eso debo decir. Así que el tequila tiene también parte en el pensamiento crítico, eso está muy claro, ¿verdad? Sí, como dijo Boaventura de Sousa Santos, sin baile no hay revolución, yo les quiero decir que sin tequila no hay ensayo. Es mezcal yo no puedo. Es que entonces quisiera platicar con ustedes muy modestamente, por unos 10 minutos, sobre una tradición que creo que va a iluminar nuestro coloquio, así como Boaventura nos ha iluminado al enseñarlos que conversar, al revés de que nosotros académicos estamos acostumbrados, no es hablar mucho, es hablar poco y escuchar siempre más de lo que se habla. Entonces hay una tradición que empezó en fines del siglo XVIII, en la poesía inglesa. Es una tradición que se ha empezado con Coleridge, Samuel Taylor Coleridge, que escribió un conjunto de 8 poemas en el final del siglo XVIII. Y llamó sus 8 poemas Conversation Poems, poemas de conversación. Y con eso ha inaugurado una forma nueva de hacer poesía en la literatura occidental, sobre todo en lengua inglesa. Porque los Conversation Poems de Coleridge tienen versos libres, la estructura es igualmente libre, siempre necesariamente parte de un hecho de la vida del poeta, para entonces proponer reflexiones sobre el mundo, sobre los hombres y sobre todo, sobre la relación entre el hombre y lo que diríamos hoy medio ambiente, una ecología poética, los Conversation Poems, aunque por supuesto en el siglo XVIII, naturaleza para Coleridge. Esta tradición después tuvo un desarrollo muy importante en la literatura modernista y alto modernista, en la vanguardia del siglo XX, sobre todo con un poeta que es muy importante para Boaventura, pero es muy importante para todos nosotros, incluyendo lo que todavía no lo hemos leído, porque sin saberlo somos muy marcados por su poesía. Y por supuesto me refiero a T.S. Eliot. Este concepto fundamental para conocer la poesía de T.S. Eliot, que es la conversational poetry, o a veces se dice en inglés también, conversation in poetry, o sea, la poesía conversacional, o la conversación en la poesía. Y claro, eso está en Prufrock and Other Observations, un libro fundamental para la historia del modernismo, libro en el cual hay un poema que se llama Conversation Galante, una conversación galante. Y ustedes, Tania, que es poeta, seguramente lo recordará, es literalmente una conversación. La importancia de la conversational poetry es que con eso lo coloquial, el día a día, ingresa en la poesía. Tiene nobleza suficiente para ser tema poético, sin que necesariamente tengamos que hacerlo con sonetos, con una métrica muy rígida, o con temas muy nobles, o con vocabulario que siempre nos ha alejado de una cierta concepción de poesía. Por ello, más tarde, pero solo quería mencionar 2 ejemplos muy importantes de conversational poetry. Una es una poeta brasileña, Adélia Prado, y que además tiene una relación muy importante con T.S. Eliot, porque los dos tienen una poesía de carácter religioso, o la religión es muy importante en la poesía de los dos. Y una poeta estadounidense, que es una de mis favoritas, como de muchos de ustedes, y que vivió en Brasil muchos años, Elizabeth Bishop. Leerlos
é estar num outro nível de poesia, que não é a poesia de uma forma rígida ou uma poesia que nos aleja, é a poesia sentipensante, é a poesia de coraçonada, é a poesia de uma narração de afectos. É o que hicimos, se não me equivoco, os 2 dias anteriores. Em espanhol, a expressão poesia conversacional se la acuñó um poeta cubano, Roberto Fernández Retamar, em um ensaio de 1975, en el qual também reflexionava sobre sua própria obra. T.S. Eliot, a poesia inglesa, ha sido fundamental para Roberto Fernández Retamar. Então, cunhou em espanhol a expressão poesia conversacional, que é exatamente conversational poetry. Isso em 1975. E nesse entonces também chamava conversational poetry de antipoesia. E isso é muito importante o que quero dizer. Não lo diria hoje, mas no 75 tinha outro sentido. Queria dizer por antipoesia, porque era uma poesia que não estava ceñida em formas, em critérios rígidos, não era, por ello, uma poesia de arte poética, sino era uma poesia de la expressão de ideias, sentimentos, de uma forma mais livre, a poesia conversacional. Há em alemão 2 palavras que designam poesia, em las quais todo está dicho. Há a palavra mais tradicional, Gedicht, das Gedicht, e há Dichtung, die Dichtung. A primeira palavra, Gedicht, é a palavra que Adorno emplea quando disse, depois de Auschwitz, escrever um poema sobre a barbárie. Nach Auschwitz, ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch. É Gedichte, é poema como nós decimos hoje com uma certa injustiça, poemas parnassianos, sonetos, métrica rígida. Dichtung é outra coisa. Dichtung não tem uma forma. Dichtung é uma expressão, um sentimento, é um sentir, pensar, é um corazonar. Les vou então a dizer agora um poema de um poeta brasileiro mencionado por la doutora Tânia. Les vou dizer em português, para que sigamos com a lección de Boaventura. Há que escuchar, pero uma escucha profunda. Em la escucha profunda, se não compreendemos nada, não tem nenhuma importância. É melhor não compreenderlo todo, porque assim podemos imaginar. O poema se chama Poesia, e é exatamente a distância entre Gedicht e Dichtung. Gastei 1 hora pensando em um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, vivo e inquieto. Ele está cá dentro, mas não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Isso é Dichtung e no Gedicht. Em México há um poeta que é como o maestro da poesia conversacional, aunque ele mesmo não lo aceptara, Jaime Sabines. Pero Jaime Sabines, em muitas entrevistas, dijo claramente: não me considero um poeta conversacional, um poeta de tono coloquial, sino um poeta que tem sua própria arte poética. As 2 coisas não são distintas. Eu penso também em Brasil, em Cecília Meirelles, uma poeta interessantíssima, que não sei se é muito conhecida em México, mas que vale muitíssimo a pena conhecer. Já me avecino ao final, e vou concluir lendo 5 poemas de Boaventura. Esse, Carlos, é um truco muito importante para maestros. Em algum momento tens que ler a Shakespeare, a um poeta, a uma novelista, porque assim, se tudo passa mal, al menos 10 minutos serão buenos. Ou seja, é uma pequena lecção para os futuros maestros. Eu quero terminar proponiendo-les que, para Boaventura de Sousa Santos, a literatura, pero mais, como creio que a doutora Tânia lo compreendeu perfeitamente, é uma poética de vida, é um modo de existir. É literalmente, se me permitem, um entretien infini, que é essa expressão tão bonita de Maurice Blanchot. Ou seja, é uma conversação infinita, que nunca tem fim. E nunca tem fim porque nunca alcança um sentido pleno. Pero, quem se interessa por la plenitud del sentido, sino académicos muito aburridos, verdade? Então, o entretien infini de Maurice Blanchot me conduz a um autor que é muito importante para Boaventura de Sousa Santos, pero sobretudo para o Dr. Carlos Mendonça Álvares.
Blanchot dedica una parte muy importante del Entretien Infini a un estudio fantásticamente sensible de Emmanuel Levinas, de Totalité et Infini. Y Levinas, creo, tiene una consigna que la aprendí con el doctor Carlos, que es muy importante para todo lo que hicimos y para una palabra clave que emergió como el eje de nuestro encuentro: dignidad. Dice Levinas que el otro es un otro yo. Y no puede ser distinto. Si no es así, si el otro no lo vemos como un otro yo, la dignidad humana no es posible. Pero si pensamos que el otro no tiene que ser solo una persona, pero puede ser, como nos dijo, nos enseñó el maestro Boaventura, puede ser un río, puede ser un bosque, puede ser el árbol. Entonces el otro es un otro yo, es un principio de subjetivación del todo y no de objetificación que siempre lleva a la reificación del mundo y por ello también de los otros. Pero, Boaventura, nosotros podemos traducir el principio de Levinas con lo que usted nos ha una vez más dicho hoy, con el principio Ubuntu. Yo, el otro es un otro yo, quiere decir, yo soy porque tú eres. Y nosotros somos porque nos reconocimos. De otra forma no hay. No hay conversación, no hay poética, no hay pensamiento crítico, no habría ese encuentro. Yo quiero entonces concluir leyendo 5 poemas de Boaventura de Sousa Santos, que después va a leerlos en portugués, para que escuchen. No voy a proponer interpretaciones de los poemas, ni ninguna circunstancia. Sería inadecuado en esta ocasión. Solo voy a leer los poemas, les voy a pedir una escucha profunda, una escucha atenta, sobre todo para que mi portuñol no sea un problema para la comprensión de la poética de Boaventura, aunque es muy bonito eso, Boaventura. Un brasileño en portuñol presenta la traducción de un portugués en español. O sea, no se puede ver una escucha más profunda que esta. Voy a leer entonces 5 poemas, hacer pequeños comentarios que no tienen la pretensión de ser interpretaciones. Son apenas caminos para que nos encontremos de otra forma con Boaventura. El primero se llama Autorretrato. Este retrato tiene ruido de escalera eléctrica que se calla en movimiento. El suelo de los hallazgos rodea el mapa de flores pesadas y los escalones germinan en los pies en busca de gente media, pasajera, inmóvil de los hechos. Crece con el exceso latino la muerte vitalicia de un cielo mecánico. La espera es de acero. Niño como un siglo corporal, vestido de santos y arcángeles, entre los gorriones de la cama. Los trofeos esconden dueños y piensan espeso a la sobremesa. Soy un hombre casado, con 2 o 3 principios que no tienen fin. ¿Pueden aplaudir el poema de Boaventura? No a mí. El segundo poema que está todavía en este eje de autorretrato, o de lo que pudiéramos llamar de desretrato, es un poema que se llama State Street, la calle principal de Madison, donde hace como unos 10 años un brasileño y un portugués tenían la costumbre de almorzar una vez a la semana. State Street. En este restaurante de papel, las luces queman lo que existe y los platos pesan más por fuera que por dentro. Los cubiertos son mecánicos. Recuerdo las heridas de Frida Kahlo. Y la comida solo de lejos se parece con los nombres conocidos. El hambre es sobre todo la que no tengo. Consumo del cuerpo por no saber dónde guardarlo. La ausencia es estar aquí sin que nada me falte. Ese es un verso bellísimo. Dos comentarios muy sencillos para que ya tengamos el gusto de escuchar al poeta y pensador. Algo que me llama muchísimo la atención, solo leí 2 poemas, ustedes verán que hay muchos otros poemas con esta temática de un desretrato. Es que en la poética de Boaventura, y ahí creo que hay
un puente muy sutil y muy importante que la doctora Tânia empezó ya a señalar entre la poética y el pensamiento crítico. Es que si nosotros pensamos, por ejemplo, en un poeta portugués que todos ustedes seguramente conocen, les digo una parte de un verso y ya lo reconocerán. O poeta é um fingidor que finge tão completamente que finge sentir a dor que deveras sente. Fernando Pessoa, que junto con Jorge Luis Borges son los dos grandes fenómenos no hegemónicos en el plan de la literatura mundial. Bueno, Fernando Pessoa nosotros a veces le vemos como alguien que puso en tela de juicio la noción de identidad. Pues yo quisiera proponerles, sin que eso no quiera decir de nuestro inmenso respeto y amor por la poesía de Fernando Pessoa. Se me dice que se me acabó el tiempo, pero el tiempo de la poesía no acaba nunca. Voy a pedirle 3 minutos más, ¿puede ser? 3 minutos solo. Fernando Pessoa, de verdad, más que poner en tela de juicio la identidad, produce el auténtico milagro de proliferaciones de yos. Porque sus heterónimos tienen estilo muy claro, contenido singular. En muchas ocasiones Fernando Pessoa produjo, se dice carta astrológica, mapas, cartas. Produjo para ellos cartas astrológicas para darles una identidad total. Así Fernando Pessoa es fiel a su nombre, persona, máscara, personajes. Fernando Pessoa era múltiplo, no porque pusiera en tela de juicio la identidad, sino porque las prolifera. No es el caso de Boaventura de Sousa Santos, cuyo yo, por economía de tiempo, diré que es fenomenológico. No hay ontología de yo en la poesía de Boaventura de Sousa Santos. Lo que hay es la relación necesaria entre yo y el otro. Hay un conjunto de poemas muy interesantes en los cuales precisamente dice: yo no soy porque quiero serlo lo que nunca fui. Y es casi pessoano, pero más radical, porque no hay yo, logismo en español, y me perdonen, no hay yo y otro, hay un yotro. Hay una relación perfecta entre los dos. El yo solo existe porque hay otros que le ofrecen miradas que él no es capaz de ver. Pero a la vez los otros necesitan del espejo de este yo. Entonces la poesía de Boaventura es una poesía del yotro. Yo espero que no sea un crimen terrible contra la lengua española. Voy a suprimir una parte de la escritura incapaz, porque ya hemos mencionado eso en el encuentro. Solo quiero decirles que nosotros tenemos que comprender verdaderamente lo que es la escritura incapaz. Me parece una propuesta poética muy interesante, como la doctora Tânia también es poeta, creo que eso le va a interesar tremendamente. La escritura incapaz, y cuando se pronuncia así, es porque se escribe solo I-N-K-Z. La escritura incapaz, en la propia grafía, se revela estructuralmente incompleta. Pero esta incompletud exige que el otro participe y construya los sentidos posibles que esa estructura ofrece, provee el poema. Si quisiéramos comparar con la literatura una vez más, con la tradición literaria, yo diría que como Boaventura radicaliza a Fernando Pessoa, lo hace también con nuestro querido Arthur Rimbaud, que todos nosotros hemos aprendido que es el primer antropófago de la literatura, ¿verdad? Rimbaud cuando dice «je est un autre», yo es un otro. Y aquí la agramaticalidad es la semántica de una identidad en búsqueda. Je est un autre, yo es un otro. En la poesía de Boaventura nosotros aprendemos que aunque sea genial, tiene el pecado de la arrogancia. El yo nunca puede ser el otro, porque el yo nunca es el mismo. El yo y el otro están en este constante tránsito, y el tránsito, el estar entre, pero no como nostalgia de acá o de allá, sino como fruición completa del tránsito mismo, de lenguajes, de cuerpos, de ideas, de poesías. Es, creo, el estado natural de la poesía de Boaventura de Sousa Santos. Pero si digo ahora estado natural, ustedes ya sabrán
que me refiero a una ecología de afectos, de saberes, de circuitos que hemos establecido estos 3 días. Voy a concluir entonces, y no se preocupen, ya no haré ningún comentario. Voy a concluir con una otra vertiente del Boaventura de Sousa Santos, conversador, es el rapero. Entonces les voy a leer fragmentos de rap global, que es, digamos, una resistencia al totalitarismo que la compañera nos señalaba con creatividad ahora mismo en la mañana. Jesús camina. Camina con alguien. Que puede ser nadie. Alá camina. Camina con alguien. En las ramblas de Granada. Y no sucede nada. I have a dream. Sueña. Pero no ronques. Que la policía está atenta. Que la policía todo intenta. Que la policía hasta te inventa. La atención es detención. El gobierno son los gobernados. En posición de distracción. Pero ahora con atención absoluta y con escucha profunda vamos a escuchar a Boaventura de Sousa Santos. Muchísimas gracias, doctor Joao. Siento que no haya más tiempo para quedarnos aquí, pero sabemos que hoy nos ocupan un montón de cosas. Y claramente nuestro invitado de honor no necesita presentación, aunque sí me gustaría enfatizar que estamos ante una faceta distinta al doctor Boaventura, la de poeta. Parece que cuando se hace una cartografía de su figura, la potencia de su aparato teórico es siempre protagonista, pero hoy queremos también celebrar su faceta literaria y queremos celebrar su poesía. Adelante. No, estos días realmente son de una sorpresa en sorpresa que realmente me hacen el hombre más feliz del mundo, debo decir en este momento. Y nosotros pasamos muchas veces en nuestra vida profesional, práctica, activista, por momentos de mucha soledad, de mucha dificultad, de desespero a veces también, ¿no? Y realmente saber que al final hay una escucha y que algo se produce, que temprano, más tarde, más temprano, alguien lo puede recuperar, es la mejor recompensa que tú puedes imaginar. Entonces, yo me siento realmente privilegiado de tanta gente que ha hecho esto posible, porque no fue un coloquio donde hubo montones de coloquios, pero este coloquio es algo de especial. Nunca había visto nada de esto, ¿no? Y con la calidad en cada uno de ellos, la intensidad y la calidad en términos, digamos, de discusión científica y política, y ahora la discusión literaria de gran calidad, de autores y de críticos literarios maravillosos que han visto y que han escrito cosas que realmente me siento privilegiado. Realmente es maravilloso ver esta idea de que João, Carlos, Tania, Javier, Cecilia, Emiliano y tantas otras personas que colaboraron. Hace poco firmé también la persona que ayudó la parte de diseño de esto y de toda la logística de toda esta producción. Tanta gente que estuvo por detrás de este producto. Entonces, yo realmente no sé qué decirles, porque realmente es demasiado lo que voy a hacer. Y después de haber citado entonces un autor que hace ahora una puente así sorprendente entre mi trabajo de poema, de poético y trabajo de científico social en el libro que lanzamos ayer, Roberto Retamar. Es un querido amigo desde hace muchos años. Y desde el tiempo que yo envié un artículo para Casa de las Américas, que es una revista muy conocida, obviamente, de Cuba, con un texto sobre nuestra América, sobre José Martí, que es un texto de él. Y Roberto me contestó de inmediato, mire, bueno, entonces este es lo mejor texto que he leído en tiempo y tal, y quiero publicarlo. Yo lo mandé para él porque una admiración enorme por este hombre, ¿no? Yo había estado como miembro del jurado del premio de la Casa de las Américas, ¿no? Y lo publicaron y quedamos muy amigos desde entonces, bastante amigos todo este tiempo, ¿no? Y tanto que yo debo ser de las pocas personas que tienen la obra completa de Roberto Retamar. Tú también tienes. Ya sabía que tenía que ser.
somos los pocos que tenemos la obra completa. Porque es muy raro en Cuba encontrar los trabajos, ¿no? Y entonces Roberto escribió un artículo, uno de los capítulos que está en Democracia y Transformación Social, se llama ¿Por qué Cuba se transformó en un problema muy difícil para la izquierda? Ustedes que compraron el libro van a ver ese artículo. Yo envié el artículo a Roberto para publicarlo en la revista Casa de las Américas. Roberto es miembro del Consejo de Estado, ¿no? Es un hombre muy tope, ¿no? Y Roberto me dijo, Boa, este artículo es maravilloso, lo vamos a publicar, va a ser un debate muy interesante en Cuba. Y después, un mes después, me escribió y dijo, mira, Boa, realmente no fue posible publicar, porque el partido no dejó publicar tu artículo. Entonces ve esta convergencia entre un gran poeta, que es Roberto, y un hombre de gran honestidad política, y que fue capaz de esta actitud. No tenía que decirme. Podría decir que no había páginas, que no había papel, tantas cosas, ¿no? Pero me ha dicho. No les voy a decir nada. Yo conviene con Tania, pedí a Tania que escogiera un poema. Yo voy a leer el poema en portugués y ella va a leerlo en español. Y con eso terminamos. Es el poema 47 del libro de 139 epigramas para sentimentalizar las piedras. O mundo das pequenas causas tem crescido muito ultimamente. As casas, as ruas, o saneamento mental básico vão se adaptando às miniaturas, desenham-se novas cidades em escala adequada, nos arranha-céus minúsculos em construção, amplia-se o sistema solar para acolher tantas pequenas causas em idade escolar. O King deambula cauteloso, com medo de pisar algum monumento nacional. Escreve no diário que estamos submersos num copo d'água. 47. El mundo de las pequeñas causas ha crecido mucho últimamente. Las casas, las calles y el saneamiento mental básico se van adaptando a las miniaturas. Se diseñan nuevas ciudades en escala adecuada a los rascacielos minúsculos en construcción. Se amplía el sistema solar para acoger tantas pequeñas causas en edad escolar. King deambula cauteloso, con miedo de pisar algún monumento nacional, escribe en su diario que estamos sumergidos en un vaso de agua. Muchas gracias.